Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes de su espacio, Haciendo Feliz la Familia. Hoy, jueves 17 de julio del 2025, estamos transmitiendo desde la plataforma digital Enfoque LBA, ubicada o situada en los estudios Veloz, en la calle Simón Bolívar, número 33, esquina Francisco Alberto Camaño, o casi esquina. Estamos aquí en familia, como es nuestro norte, orientar, fortalecer los conocimientos intelectuales y espirituales, llevar el mensaje de paz, de amor, como es nuestra costumbre, iniciando nuestro programa de manera oficial ya y colocándonos en las manos del Señor para que Él nos bendiga, nos dirija y que las cosas que aquí podamos reproducir sea de su agrado y para buscar las soluciones en común con los múltiples problemas que ocurren en la sociedad. Te damos gracias, Señor, por la presencia de quienes están aquí trabajando, elaborando y fuera de la calle, a todo nuestro equipo de corresponsales y a todas las personas que participan en los programas de manera individual, para que tú lo bendigas de una manera especial. También tenemos aquí en nuestra programación de hoy una comisión importante de la literatura, de la cultura en sentido general, que es la raíz de todo conocimiento, donde se plasma el sentimiento, se plasma el amor, se plasma el afecto, se plasma la solidaridad, la participación y la semblanza misma de los hechos que estas personas, como artistas, como un medio de arte, pues plasman en sus obras literarias y quedan y permanecen como un legado, como un encuentro con un pasado, trasladándolo hasta el presente. Más adelante vamos a anunciar, ¿verdad?, esa comisión, pero mientras tanto vamos a iniciar nuestro programa con el santoral para este día, el cual la Iglesia Católica celebra hoy a San Alejo. Es uno de los personajes más importantes y carismáticos que tiene el santoral católico a través de lo que tiene que ver con la liturgia, todo el aspecto cultural de la religión católica se concentra en los archivos de su santoral, que está avalado por la homilía y por la liturgia. Señalo que es San Alejo, es uno de los personajes más amplios y más carismático que existe, porque cala de manera muy profunda tanto en el régimen de la amplitud mental hasta la aceptación de una persona humilde que se asocia, teniendo condiciones excepcionales, se dedica durante 34 años de su vida religiosa a convertirse en un mendigo para, con su ejemplo, llevar la humildad, el reflejo de lo que es el maltrato, la pobreza, la indiferencia, el rechazo y muchos aspectos que en la vida cotidiana se pueden visualizar, pero que cuando un hombre de Dios decide abandonar una vida cómoda, holgada, para convertirse, servir a Dios durante 34 años
como sacrificio espiritual, adquiere una grandeza extraordinaria. Porque si hacemos el comparativo de la existencia de Cristo durante su paso por la tierra, él solamente alcanzó 33 años de edad. Este señor, después de ser un hombre ya formado religiosamente, decidió abandonar ese estilo de vida cómodo, como ya señalaba, y convertirse en un mendigo por 34 años para servir a Dios. Este personaje nació en Roma y su gran fuerte estuvo en Antioquía, en Turquía y en toda Europa meridional. Es uno de los personajes, como señalaba, de mayor carisma y de mayor importancia cuando se lee su biografía en cualquier escenario. Este nombre en griego, Alejo, San Alejo, significa rechazo, o sea, un hombre adversario al cual es rechazado, porque adversa, ¿verdad?, ante la realidad, demostrando una pobreza extrema. Y también significa protector, porque él es el representante de los mendigos. Él es quien protege a los mendigos y a la vez lo representa, es como su patrono. En España, en la actualidad, según un censo que se publica anualmente, hay en España, no es en el planeta, alrededor de 3.325 personas de sexo masculino que son llamados con ese nombre, o sea, se llaman Alejo, acompañándolo con cualquier otro múltiple, pero ese nombre se utiliza en España y en el censo registrado ya de este año existen 3.325 personas que llevan ese nombre. También la Iglesia Católica reconoce en el día de hoy a León IV, quien fue papa posteriormente ya al reinado del imperio de Constantino, el cual fue el primer papa nombrado por el poder político. En nuestras efemérides para este día tenemos un día importante y muy hermoso. Hoy es Día Mundial de el Emoji. Estas son estas figuritas. Si los emojis se reconoce este día. Esto fue creado por el 2021, cuando se populariza y se patentiza esas figuras ya dentro del sistema cibernético. También hoy es el Día Internacional del Tatuaje. Es internacional y yo diría que también aplica para ser un día mundial, porque este es un estilo milenario. Los tatuajes son utilizados por miles y miles de años. Y si queremos una referencia para que les sirva de base en nuestro mensaje y en nuestra propuesta siempre de traer aquí mensajes de formación, tanto intelectual, como señalaba al inicio del programa, como espiritual, pues la parte histórica de las cosas que nosotros señalamos en las efemérides, acostumbramos a hacer una pequeña demostración de lo que decimos para que la gente adquiera mayor formación y mayor conocimiento cuando utilice estos términos, e incluso que ahora está tan de moda, porque ahora la gente está transformada, ya no son una persona que tiene un color uniforme, a la gente se transforma con tantos tatuajes que se
se hacen en el cuerpo y se transforman. Pero debemos de decir que ese es un estilo milenario, desde las indígenas, desde los taínos, pues los indios utilizaban unas franjas de diferentes colores, negro, blanco, amarillo, según el árbol o según el lugar donde habitaban, porque de esa manera también se identificaban para ellos presentar su identidad, a qué tribu pertenece o a qué grupo. Entonces, también en los brazos se construían figuras, según ellos plasmaban también en las paredes, en piedras, etcétera, en cuevas. Ellos también se plasmaban a través de un árbol que se llama guau. Eso quema la piel, produce una sustancia química con altos porcentajes de ácidos que el cuerpo no resiste, porque ese ácido, cuando se expone a temperatura ambiente, reacciona. Ese es un árbol llamado guau. Le dicen guano también, pero no es guano, es guau. Porque hay guano, hay guau. El guau tiene esa característica, produce una leche como una sustancia que cuando lo aplican, entonces quema la piel y ahí plasman las figuras que los taínos, los indígenas vienen practicando desde hace siglos. Eso es con referencia a lo que es el tatuaje. Decimos que estamos a 17 de julio del 2025 y que hoy, 17 de julio, es el día número 198 del año, que faltan 167 días para terminar el 2025. Significa esto que el año va como caña para el ingenio, ¿verdad? Hermanos y hermanas que están aquí presentes. El año va rápido, ya falta poco, mucho menos ya de la mitad. Estamos en el mes séptimo, ya avanzado el mes séptimo, y el año se está yendo. Pues es verano en el hemisferio norte y es invierno en el hemisferio sur. Es algo un poco contradictorio, ¿verdad? Podríamos decirlo así, pero lo que ocurre que nuestro sistema planetario tiene un eje imaginario, que se le dice imaginario porque realmente no es un eje físico que lo podemos medir, pero es un eje el cual se le llama ecuador. Está situado en la parte sur. Esto es literal, porque la parte sur podría ser esta, pero ya está definido y así está ya escrito en todas las obras científicas de que la parte sur de el planeta es uno de los extremos del eje ecuador que atraviesa el planeta de norte a sur. Por eso el fenómeno que se produce de que el invierno en este hemisferio, que estamos en el hemisferio norte, pues es frío. Es frío porque se hace el cambio. ¿Y por qué es frío? Esto es científico, es una parte un poco más avanzada de lo que es el comentario. Esto se debe a que precisamente el Sol se acerca más en su trayectoria a la Tierra. Cuando se aleja más del sistema planetario, pues tiene que disponer de menos energía para producir el calor que se produce en
los planetas que están más cercanos, aunque estén a años luces de distancia. Entonces, al acercarse más el Sol, pues el reflejo, lo que produce esa sensación térmica, se manifiesta más en el punto oeste porque se traslada por el eje. O sea, va partiendo la Tierra es por debajo de su superficie que va emitiendo el calor en toda su periferia, en toda su redondez. Y el calor se acumula en la parte sur. Por eso, cuando cambia la estación, que nosotros cambiamos de la primavera, en la parte sur del planeta, del eje, es otoño. Pero cuando nosotros cambiamos para el verano, en el verano, pues la parte sur, en el hemisferio sur del planeta, entonces tenemos el invierno, porque ahí el Sol empieza a acercarse más al hemisferio sur, y eso es lo que produce una sensación térmica donde la temperatura bajan considerablemente hasta el extremo de que nosotros con este verano tan intenso que tenemos, sin embargo, en el hemisferio sur está nevando, está congelado. Todo lo que tiene que ver con tierra de fuego, el cono sur del planeta está bajo temperaturas sumamente bajas. Así es que tenemos verano en el hemisferio norte y tenemos invierno en el hemisferio sur. Vamos a enviar unos saluditos para pasar de inmediato ya con nuestros invitados de honor, una comisión de alto nivel que tenemos aquí en este día. Está ya, vamos a ir anunciando antes de dar los saludos. Tenemos aquí como invitado especial, todos son especiales, pero él es un dominicano que reside en los Estados Unidos que nos honra con su presencia. Es un hombre dedicado a la cultura, a las letras, a la comunicación y a la enseñanza, como yo dije en una entrevista que le realicé y que él gentilmente nos concedió allá en el restaurante El Barroco hace aproximadamente unos 10, 12 días que estuvimos allá el domingo antes pasado. Estuvimos allí compartiendo en la realización de un proyecto de una obra literaria, la cual se llama El planeta en caos, o el mundo en caos, pero tiene esa es la obra la cual se estuvo presentando ya de manera pública, abierta, que también gentilmente otro personaje de la cultura, Alberto Bonifacio Santana, el cual también es miembro de la coalición cultural de San Pedro de Macorís, que preside la licenciada Aurelia Castillo y que está aquí con nosotros también en este día, acompañada de la licenciada Dania Victoria Figueroa, esta poetisa, esta psicóloga, esta maestra, esta abogada. Es una mujer de un background enorme, pero así es Aurelia. Aurelia también es psicóloga, Aurelia es maestra, Aurelia es escritora, Aurelia es comunicadora, Aurelia es canta
canta lindísimo. Un día de esto vamos a hacer un programa especial para que toda esta gente de la coalición, pues también saquen y le entreguen a ese público maravilloso que sigue la cultura, pero ellos también tienen que sacar esas cualidades que tienen por ahí, para que no sean unos artistas frustrados. Sí, yo sé que Gustavo también está muy integrado a la música, porque es muy difícil que una persona culta, con ese background que tiene nuestro invitado, que todavía no hemos terminado con él, ¿no? Pues tienen esa característica de estar en sintonía con la música. La música es, además de ser un arte, también es un alimento espiritual capaz de transformar la mentalidad de las personas según el mensaje que se esté emitiendo en la obra musical o el escrito musical que se realice. Eso es capaz de transformar, eso aumenta muchísimo las emociones en las personas de manera positiva cuando se hacen cosas con amor, ¿verdad? Esa música vieja, como nosotros decimos, que es una música que cala, porque esa entrelaza los sentimientos con la actuación de las personas, el comportamiento. Una música sana, una música amorosa, que es capaz de transmitir el amor en todos los órdenes. El amor, hasta el amor platónico, que es algo que no es abstracto, ¿verdad? Pero está contenido dentro del amor por su grandeza. Entonces el amor filial, el amor paternal, el amor matizado, como se quiera llamar, el amor a los hombres como hermanos, hermanos en la fe, hermanos por lazos sanguíneos, hermanos porque son amigos del barrio, sin ser sanguíneos son tan hermanos como los hermanos. Y eso a través de las composiciones amorosas, nosotros podemos enviar los mensajes de amor, de concordia, de paz, de convivencia. Todos esos aspectos se plasman cuando un escritor escribe o compone una canción que, además de ser escritor, porque todos los compositores son escritores, aún se dedican a una rama de esa parte cultural, pero son escritores. De las letras más preciosas que nosotros podemos encontrar a Gabriel García Márquez, por ejemplo, por decir algo, Facundo Cabral. Son grandes escritores, grandes exponentes de la cultura, trabajadores, multiplicadores de la cultura, pero ellos también se inclinaron por las composiciones musicales, porque ambos tenían conocimientos musicales. Y eso yo lo asocio con el ingeniero Gustavo Franco, que es nuestro invitado especial, como ya lo anuncié, en este día, y que ya sin más preámbulo vamos a dar los saludos para pasar de inmediato a la entrevista, a la primera parte de la entrevista, porque vamos a utilizar la primera mitad dedicándola a todos los que promueven, trabajan la cultura, trabajan la literatura, trabajan todo lo que tiene que ver con la cultura en todos los aspectos, la pintura, la música, la serigrafía, las imágenes, el teatro, los ensayos, los dramas, las novelas, todo tipo de obras escritas son el amor instalado en el ambiente cultural de manera general, porque a través de la escritura queda todo ahí en un archivo. Entonces tenemos un saludo muy especial en este día para la doctora Ana Iris Zapata,
subdirectora del Hospital Jaime Oliver Pino, que presta sus servicios aquí en San Pedro de Macorís. Para el doctor Kelvin Luis Castillo, joven cirujano de mucho prestigio. Ambos son oriundos del municipio de Quisqueya. Queremos llevar un saludo especial para el señor Rigoberto Jiménez Valdés, nuestro primo, muy querido. Para nuestro amigo y vecino Porfirio Rincón Belén, cariñosamente Nilo. Para una grande de las grandes, una mujer de un background extraordinario. Yo diría que en la locución es una locutora premium, de primera calidad y con todos los conocimientos y experiencia en la rama del periodismo y de la locución. Me refiero a nuestra distinguida y directa amiga Nancy Rosario, productora del programa más escuchado de manera matutina allá en la estación Primera FM, con su grandísimo programa Cantar de los Cantares, una mezcla del amor y la convivencia con la fe. Es grande Nancy, no porque es alta, larga, ¿no? Es porque es grande. Sí, también vamos a saludar a Doris Mercedes, cariñosamente, la Chispa Mayor. Ella es la directiva de un club que se llama el Club de Oyentes, de una emisora hermana que transmite aquí en San Pedro de Macorís. Y a doña Carolina Dijol, la figura. Ella vive aquí en Villa Providencia. Y nuestro saludo, nuestro cariño para Carolina Dijol, la figura. Esa es una máquina de trabajo. Esa mujer es incansable. Ella se dedica, ella tiene una botellera. Vamos a hacerle esta publicidad gratuita a nuestra amiga. Y es una mujer incansable. Yo la admiro. Cuando yo llego, he ido a visitarla, la veo cargando cajas y cosas llenas de botellas y compra metales. Bueno, es una persona, una figura. Así se llama su negocio, La Figura. Para concluir ya nuestros saludos en este día, quiero saludar a mi sobrina Raquel Castillo, la prima de Aurelia. Raquel Castillo Jiménez, hija de nuestro compadre ya fallecido Héctor Castillo, y de mi hermana María Altagracia Jiménez, viuda Castillo. Para Raquel, para Carmen, Héctor Julio, Melissa y Miguelina, nuestro saludo de su tío querido. Necesito el F, así es que se le quiere con toda el alma a mi hija Ivonne María Isabel Jiménez Mora, y para su hermano o sus hermanos Wilkin, Miguel Ángel, Juan Carlos y Argeni, para a Virginia, para todos mis hijos, este saludo especial. Vamos a un pequeño corte, señor director. Si usted tiene la anuencia, podemos ir pasando la segunda parte de una entrevista que realicé al ingeniero en comunicación, escritor, poeta, cantante, maestro de vocación, maestro porque estudió en Europa, maestro porque lo ejerció durante 30 o más años en los Estados Unidos. Es un hombre de un background en el magisterio enorme, pero también su inclinación, su dedicación a la literatura, a la cultura en sentido general. Y vamos a escuchar brevemente la entrevista que le hiciéramos el domingo antes pasado al ingeniero Gustavo Franco. Adelante, señor director.
A todos nuestros amables televidentes y oyentes de este su espacio, Haciendo Feliz la Familia. José Ramón Jiménez Abud, el tío de el restaurante El Barroco, hoy día de la puesta en circulación de la obra Mundo en Caos, y que tenemos aquí a otra figura importante de la escritura y de la literatura, al ingeniero en comunicación, maestro, un enseñador. Nosotros no le llamamos maestro ni le llamamos profesor, sino un enseñador, porque es alguien que tiene la capacidad de enseñar y demostrar a través de sus conocimientos el desarrollo en la población estudiantil. Pero vamos a consultar en el día de hoy al escritor, al poeta y al artista en sentido general, el ingeniero Gustavo Franco, quien nos honra en este día con esta gentil entrevista. Buenos días, ingeniero. Buenos días, muchas gracias por su introducción. La verdad que me siento muy feliz de estar aquí y aprovechar la puesta en circulación del libro de nuestro amigo Bonifacio para deleite de todos. Tenemos entendido que usted tiene varias obras escritas. Háblenos brevemente, por lo menos, de los títulos que tiene. Sí, en realidad tengo 3 obras escritas, 2 dedicadas a la poesía y una tercera dedicada al género de cuentos o relatos. El título del primer libro es Después de la sombra, el río. Ese es mi primer libro del 2023. El segundo libro se llama Un día sin horas, que es también sobre poesía. Y el tercero, que lo acabo de publicar hace como un mes, se titula La otra cara de la imaginación. Ese es el libro de relatos y cuentos. Tengo en planes de, claro, seguir produciendo y en un futuro querer escribir novela también y otros géneros. Ok. Y esta gentil visita que nos hace aquí a la provincia de San Pedro de Macorís, bueno, ¿qué le motiva en realidad? Tuve el placer de conocer a Aurelia, a Eridani, participar en la 8ª Feria Internacional del Libro, la CUGE, allá en Nueva York. La CUGE es una organización latinoamericana cultural de la cual yo soy miembro. Y me invitaron a visitar aquí a San Pedro de Macorís y venir a la ponencia de un libro de Bonifacio. Me siento muy agradecido por la invitación y aquí estoy y espero participar de otras invitaciones. Esperamos. También informarle que la semana que viene, el día 12, yo pongo en circulación mis libros en la provincia de San Cristóbal. Eso será en la gobernación de 6 de la tarde a 8 de la noche. Todos invitados. Pues muchísimas gracias, y esto lo haremos público para que también el escuchar esta invitación sobre la puesta en circulación de sus temas. Queremos decirle, el próximo mes de noviembre aquí se celebra el Internacional del Libro y esperamos contar con su presencia, ¿verdad? Voy a hacer lo posible porque como voy a estar un poco lejos, pero me gusta. Bien, cuando las figuras son motivadores para estas actividades.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, a por la usted, señor entrevista. Gustavo Franco, desde aquí, desde el restaurante El Barroco en San Pedro de Macorís, José Ramón Jiménez Abud, para el programa Haciendo Feliz la Familia, el cual hemos dedicado en este día a toda la rama de la cultura de aquí de nuestra provincia de San Pedro de Macorís, para la región, el país y el resto del planeta. Este es uno de los espacios que ofrece sesiones diferentes y que nuestro norte de manera permanente es tener una sesión dedicado a la cultura. Y ningún día es mejor para dedicarle el programa por entero a un día tan especial en que nos acompañan en este día el ingeniero Gustavo Franco, nuestro invitado de honor, la licenciada Aurelia Castillo, presidenta de la Coalición Cultural de Escritores de la Cultura en sentido general, Aurelia Castillo, también parte de su comitiva, la licenciada Dania Victoria Figueroa, y exacto, en representación del escritor también, licenciado en lingüística, escritor, hombre fuerte del turismo, tiene una experiencia vasta, como tiene una gran profundidad en los conocimientos técnicos de la historia y de lo que es la historia escrita en la actualidad relacionada al pasado. Es un conocedor, tiene una fortaleza en el aspecto de la sociología como de la historia en sentido general, una mezcla, un componente cívico, político, religioso, y a la vez introduce la economía, que es lo que produce estos cambios estructurales en el planeta, en los países. Me refiero a Alberto Bonifacio Santana, y que tenemos aquí en su representación a la distinguida, a la licenciada Juana Bonifacio, su esposa, ¿verdad? Bueno, pues con mucho orgullo, con mucha honra, estamos recibiendo aquí la esposa de nuestro hermano, amigo, escritor, al cual ya me he referido con mucha amplitud, para representarlo en este día que le dedicamos el programa a la cultura y a todos los miembros, a todos los que trabajan, a todos los que realizan la cultura en nuestro país. Yo, en representación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Cultura, como miembro activo, pues también dedico el programa para todos mis colegas, para todos mis compañeros y para todo el aparato cultural de nuestra nación y de América y del planeta. Este día dedicamos el programa y ya vamos a entrar inmediatamente con la entrevista central a nuestro distinguido amigo, hermano, escritor y poeta, el ingeniero Gustavo Franco. Buenos días, toda la audiencia de su espacio, Haciendo Feliz la Familia, pues le saluda en este momento. Adelante, señor Gustavo. Buenos días a todos. Empezando, me gusta el título de tu programa, Haciendo Feliz a la Familia, porque en estos tiempos
La realidad es que falta mucho amor en la familia. Tenemos familias divididas y hacer feliz a la familia debería ser un propósito de todos. Me siento contento de estar aquí, que me haya invitado a tu programa. La realidad es que, aunque soy de San Cristóbal, no soy ajeno a San Pedro, porque estuve viviendo en San Pedro por alrededor de 10 meses, trabajando en la cementera. En esos tiempos se llamaba Cementos Nacionales. Y además, mi mamá es oriunda de San Pedro, de Callacoa. O sea que de una forma u otra estoy conectado a San Pedro desde hace tiempo. Su familia permanece, ¿verdad? Para mantener el contacto y la presencia aquí en San Pedro de Macorís. Tengo primos y tengo una tía en Quisqueya, entre otros. Ah, bueno, pues eso nos llena de alegría y de satisfacción, puesto que aquí hay una comisión importante que somos oriundos del municipio de Quisqueya, tanto la licenciada Dania como quien le habla, y usted también, porque ya tiene raíces ya muy bien introducidas aquí en San Pedro de Macorís, por su madre macorizana. Usted también tiene una región de San Pedro de Macorís, una parte. Pero vamos a escuchar, ¿verdad? Porque los proyectos en la literatura que ha alcanzado su persona y que ha venido a la República Dominicana a hacerle este regalo a nuestro país, de usted realizar su publicación, su trabajo, presentarlo a un público. Háblenos de ese proyecto, cómo estuvo el lanzamiento. Bueno, lo primero es que nadie, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Yo vine a traer este proyecto a San Cristóbal no pretendiendo ser un profeta, sino para aportar los pocos logros que he tenido en la literatura, en el arte, aportar eso a mi pueblo. Esa era la idea principal. Entonces empecé haciendo todos los trámites para hacer eso posible, y al principio era un poco difícil, no estaba seguro si lo iba a lograr, y gracias a Dios pues todo se pudo lograr. Hice las invitaciones y durante la puesta en circulación de los libros tuve una buena representación en el público de San Cristóbal que me apoyaron. También le agradezco a los miembros de la coalición de San Pedro de Macorís, los miembros de escritores y artistas que estuvieron presentes apoyándome. El escenario fue la gobernación provincial de San Cristóbal, un edificio muy opulento, muy bello, y se reunieron personajes de San Cristóbal que están dedicadas al arte, a la cultura, como el señor Fidel Muniz, que fue el presentador de los libros. Él es catedrático universitario, filósofo, estudió en Europa, en Praga, y también estuvo Leonardo Díaz, que también es catedrático universitario, economista, escritor, psicólogo, bueno, y creo que es pastor también ahora de una iglesia. La realidad es que me sentí muy agradecido con el público de San Cristóbal, porque muchas veces cuando se hacen estas actividades, lamentablemente, esto pasa en nuestro país y alrededor del mundo. Las personas o muchas personas no quieren leer. Y cuando se hacen estas actividades,
generalmente no van tantas personas, pero gracias a Dios yo tuve una buena cantidad que asistieron a la exposición, a la presentación de mis libros. Espero poder, no sé, venir a otras exposiciones aquí en el país, a alguna feria. Esos son mis planes para el futuro. Bien, 3 obras ya es una cantidad importante cuando la realiza un mismo día, ¿verdad? Eso significa de que hay un archivo por ahí que está en espera para el pasar del tiempo o el devenir del tiempo, pues usted la ponga en circulación, ¿verdad? Invertir un poco más de tiempo en la publicidad, porque el desastre que está ocurriendo en la mentalidad, en la formación y en el desarrollo de la cultura en esta población que ahora es la que domina, la juventud, con estos cambios violentos que se han producido, pero ellos han aumentado la capacidad en la publicidad y por eso se ve ese desastre que usted señala como, no es que no hay interés, no, lo que no hay es, vamos a decirlo así, porque yo voy a desligar el interés con lo que es la motivación. Usted puede tener interés en algo, pero si no tiene una buena motivación, pero encuentra quien motive, quien lo motive, pues eso lo puede llevar más rápido a ese campo, que es lo deseado. Es asunto de la publicidad y reconozco como un miembro de la comunicación que no es nuestro estilo. Ya apunté que en nuestro programa Haciendo Feliz la Familia tenemos una sesión permanente para dedicarlo a la cultura. Todas las actividades que se realizan en San Pedro de Macorís, en la gran mayoría yo he estado presente, mi persona de manera personal, al igual que mi compañero de equipo, licenciado Cesario Silvestre, que no he hablado mucho de él, pero ya viene por ahí ya su biografía. Pues porque yo también soy un agente multiplicador de la cultura. A mí me gusta escribir y otras facetas de la literatura y de la cultura en sentido general. Pero yo quiero, ingeniero, que usted nos dé un pequeño detalle, una pincelada de sus obras, qué lo motivó, cuál fue su inspiración en sentido general para realizar esas obras que tienen mucha calidad. Bueno, primero, déjame decirte que estoy de acuerdo con lo que acabas de exponer, pero hay que puntualizar que el interés y la motivación empieza con la familia, principalmente. Con respecto a mis obras, algo que me decían es que cómo era que un ingeniero que usaba física, matemática, estaba inmerso en escribir poesía, como que era una contradicción. Y nada, yo le decía que no, que hay espacio para todo. En realidad empiezo a escribir versos o pequeños poemas cuando estaba como en la edad de 13 o 14 años.
Y generalmente le escribía a niñas, amigas de mi hermana que pasaban por mi casa, que nosotros teníamos un pequeño negocio, un pequeño colmado, se puede decir. Y yo le escribía algunas cosas. Y así empezó el interés por la literatura, la poesía. En esos tiempos recuerdo que leía mucho a Pablo Neruda, escuchaba muchas canciones románticas, que como sabemos las canciones son poesía o poemas. Y así fue creciendo. Luego de estudiar en el Instituto Politécnico Loyola, es cuando vengo a trabajar a San Pedro de Macorís. Y después de mi estadía en San Pedro, entonces obtengo una beca para ir a estudiar a lo que era la Unión Soviética. Allá permanezco por alrededor de 6 años. Termino mi ingeniería, maestría. Y estando allá, pues comienzo a escribir de nuevo. Creo que escribí un poema a San Cristóbal, otro a un amigo que murió en El Salvador, que fue a pelear allá, y uno a Orlando Martínez. También otro a Santo Domingo, y así por el estilo. O sea, unos cuantos poemas escribí. Cuando termino de estudiar en la Unión Soviética, regreso a República Dominicana. Empiezo a trabajar en la Universidad APEC, en la Máximo Gómez. Ahí trabajé un promedio de un semestre. Y luego empiezo a trabajar en un proyecto para el Banco de Reserva. Ellos necesitaban una central telefónica automática y yo le hice el estudio de factibilidad y luego quedé como encargado por alrededor de un año. Entonces, un problema que había en esos tiempos era que todo el que estudiaba en países socialistas o comunistas, como le dicen, sea Cuba, Rusia, otros países, generalmente habían ciertas trabas para uno trabajar. Y como yo no soy político y no tenía ninguna conexión de esa índole, pues mi mamá decide que entonces que me iba a hacer la residencia. Mi mamá vivía en Puerto Rico en ese tiempo. Y me hizo la residencia, me voy a Estados Unidos, exactamente a Nueva York, y pues allá empiezo a trabajar. Fue un poco difícil trabajar en mi área. Y otro amigo me dijo, pero bueno, si no puede trabajar en el área, pues, ¿por qué no incursiona en educación? Y como la educación era algo que a mí me gusta y había tenido una pequeña experiencia y cuando era estudiante ayudaba a mis amigos, hermanos, pues decido hacerlo así. Empiezo en educación, estando en educación, vuelve y se abre el canal de la inspiración y decido seguir escribiendo. Entonces comienzo a escribir. Lo único que no estaba escribiendo en ese momento con fines de publicar un libro. Estaba escribiendo y iba acumulando todo lo que escribía. Escribía en una servilleta, escribía en cualquier papel de una reunión de la escuela, escribía en todos los lugares. Me levantaba a veces de noche porque tenía una idea y todos los que escriben saben que si no escribe la idea en ese momento, se tergiversa o desaparece. Entonces hay que aprovechar el momento. Entonces, conozco una amiga que es escritora ecuatoriana, perdón, Nelcy Cano, y ella me decía, pero ¿por qué tú no escribes un libro? Porque yo compartía con ella algunos poemas y cosas que yo escribía.
Y a ella le gustaba y me decía que ella iba a reuniones con otros escritores y ella veía lo que se producía y me decía que lo que yo escribía tenía sentido, estaba bien y comenzó a darme ese ánimo para que escribiera hasta que me decido a escribir. Ahora, ¿qué me inspira a escribir? Todo, la naturaleza, la sociedad, en fin, todo en general me inspira. Eh, Hay momentos que una frase que yo escucho me puede dar una idea para un poema, algo que veo en la calle. Esas cosas me inspiran en general. En cuanto a los libros, mi primer libro, Después de la sombra, el río, es un poemario que donde yo abordo temas como temas religiosos, temas políticos, en fin, temas de diferentes índoles. El segundo libro, Un día sin hora, en realidad es un poemario para uno analizar y pensar, analizar es un poemario para reflexionar, se puede decir. Un día sin horas. Podemos decir que es una obra dedicada a la eternidad. Un día sin horas tiene un título monumental, dedicado a la eternidad porque sin horas no hay sombras, no hay noche. Un día sin horas, ¿verdad? Y yo supongo que usted también, por su pensamiento, ha surgido la idea de que esa obra permanezca, ¿verdad?, en la conciencia de la gente, porque se habla de la reflexión. Y para mantener la reflexión, tiene que estar dentro de la memoria, de la mente, lo que usted escribe. Sí, así es. Un día sin horas, desde la portada, son muchas las personas que le encantó esa portada, que está copiada de una obra de Salvador Dalí, pero que tiene un significado muy profundo. Con respecto al tercer libro, el título de por sí es interesante. El tercer libro, el título que tiene, La otra cara de la imaginación. Ya ustedes imaginarán lo que ustedes quieran, pero lo importante es que puedan imaginar, que tengan su mente disponible a la imaginación. Es un La libro otra de cara de la relatos. imaginación, ¿verdad? Sí, un libro de relatos, cuentos, bien variado. Tiene algunos pequeños cuentos cortos, otros más largos, pero bien variado. Este es Después de la sombra del río. Y Un día sin horas. Ahí están estas tres obras, las cuales usted tiene el deber de informarle a todo el público en sentido general dónde adquirirlo, si con alguna referencia, si tiene los números disponibles de algún lugar donde se estén exponiendo al público, pues esta es la oportunidad de usted hacer ese contacto con el público.
Por el momento, las obras están disponibles en Amazon y estoy haciendo la diligencia a ver cómo puedo hacer que estén disponibles en la librería Cuesta aquí en Santo Domingo. Por el momento solamente en Amazon. Bueno, Amazon es un medio publicitario, una agencia que realiza diferentes actividades en toda la actividad comercial, que es accesible a todo, por lo menos al público, y que es una referencia donde poderlo obtener. Para nosotros, en esta primera parte de esta magistral entrevista que usted nos ha ofrecido, nos ha motivado aún más a ver en un hombre que ha hecho esas transiciones de manera grandiosas, efectivas, y que no está culminando, está, podríamos decir, iniciando, pero sí se utilizó un traslado, un tiempo para hacer esta dedicación, no el cambio necesariamente, porque ese hombre viene escribiendo desde hace 40 años aproximadamente. Entonces él no ha hecho un cambio, ya le hizo una introducción. Él amplió su currículum y su dedicación ya por más tiempo, ¿verdad?, que al ejercicio ya de su carrera que él ha realizado como maestro durante mucho tiempo, ¿verdad? Tenemos en nuestro informe que más de 30 años. Así es. Como maestro en el ejercicio del magisterio en los niveles superiores. Así es que para su espacio, la familia, haciendo feliz la familia, ha sido un grato placer, un gran honor tener una persona tan encumbrada en las letras, en la literatura, en la cultura en sentido general, y que apoya, ya tenemos eso por experiencia, las actividades culturales que realiza aquí la coalición de escritores y cultural de aquí, de San Pedro de Macorís, que él ha hecho la manifestación muy clara de ese amor, de ese cariño que tiene a su segunda patria, ¿verdad? Su segunda, que es su primera, porque su madre es de aquí, de San Pedro de Macorís. Y ya nosotros tenemos que legitimarlo. Aún él no haya nacido aquí, pero su madre es de aquí. Y sus raíces son de aquí. Tenemos que legitimarlo como un hijo privilegiado de San Pedro de Macorís, que es también un embajador nuestro en tierras extranjeras. Este es el ingeniero Gustavo Franco, el cual ha estado con nosotros ofreciendo, ¿verdad?, toda esta biografía, parte importante de sus obras, las cuales ya hemos presentado en público. Son 3 obras, que esa actividad se realizó en San Cristóbal, pero que aquí desde San Pedro de Macorís se pueden obtener a través de Amazon, pues esos ejemplares de esos libros de literatura, de historia, que están ahí escritos. Sí, esos poemas, sí, pero esos poemas envían grandes mensajes a la
comunidad. Pero nosotros no nos vamos a ir de aquí sin escuchar por lo menos una estrofa, lo que él decida leernos al público para que el público también se deleite con su voz y con su arte, porque él es poeta. Así es que vamos a escuchar algo de uno de los libros para entonces darle paso a nuestros siguientes invitados, los cuales serán entrevistados por el licenciado Cesario Silvestre Peguero, que nos honra, nos acompaña, él es parte de nuestro equipo, pero por el asunto de espacio, él está fuera de cámara, pero él es parte integral de nuestro espacio, invitado especial en este día, no como un invitado para entrevistas, sino él como periodista y como es mi otra parte. Nosotros somos un mantú en los trabajos periodísticos, en los trabajos de documentales y en el ejercicio mismo de la programación. Así es que vamos a escuchar y a ver al ingeniero Gustavo con sí, permítame parte de sus obras. Compartir un poema de cada libro y un pedacito de la narrativa. Del libro Después de la sombra del río, le voy a leer el poema que se llama Elección. Eva, si yo fuese Adán, no necesitaría una manzana para pecar. Cualquier fruta me habría llevado a tu paraíso. Después de todo, la serpiente fue solo para impresionar. Wow, esto merecía hasta un aplauso aquí desde aquí. Gracias. Maravilloso. Ese es Después de la sombra. Después ¿verdad? de la sombra, sí, el río. Del libro Un día sin hora, déjeme leerle un poema que se llama Distante. ¿Cómo el hombre se alejó de Dios? Habiendo un camino, ¿por qué otro creó? Aró la tierra y enterró el amor. Germinaron semillas y donde hubo uno, ya había dos. ¿Cómo el hombre se alejó de él? Cosechó odio y lo repartió. También genial. Tremendo. Del libro La otra cara de la imaginación, hay un relato o un cuento que se llama Ramón III el Rey. Déjeme leerle un poquito de este cuento. Ramón III el Rey. el Rey. Segundo, ok. Aquí está. En la página 31. ¿Qué locura es esta? ¿Qué tonterías están hablando? ¿Acaso no saben que los locos no mueren? ¿Cómo que los locos no mueren? Aunque parezca mentira, los locos no mueren. Ellos simplemente desaparecen. ¿Cuál fue la primera o última vez que alguno de ustedes fue al sepulcro de un loco? ¿Alguien ha visto en los obituarios de los periódicos una noticia como esta? Murió don Carlos Ramírez, alias Pipín, el loco del pueblo. O murió don Armando Izquierdo, insigne desjuiciado de nuestra sociedad. Claro que no. Y además, ellos no mueren porque son inmunes a los virus y a los parásitos. Es lo que decía mi abuela Anastasia. Para ellos no se cumple la regla de los 5 segundos cuando se cae la comida al suelo. La regla de ellos es diferente. Come lo que sea, cuando sea y de donde sea. Ella me contó la historia de Chingolo, que era el loco del barrio. Este sí era un loco muy loco, incluso entre los locos. Hacía apuestas para probar quién era el más loco del barrio y estaba tan loco que perdió algunas. Ella nunca supo qué le pasó a Chingolo y en el transcurso del tiempo se fueron muriendo amigos y familiares,
pero nadie recuerda que Chingolo haya muerto. Mi abuela solo exclamó, ese loco es inmortal. Todos iban muriendo y ahí estaba él hasta que desapareció. Bravo. Bueno, gracias. Aquí tenemos, ¿verdad?, unas obras con mucha calidad, con mucho talento, con una gran dedicación indudablemente, y que lleva mensajes muy constructivos, muy edificativos, muy edificantes para estas mentes cuya pasión está inclinada por la literatura, por la poesía en sentido general. Así es que desde aquí y desde allá, todos los miembros de este su espacio Haciendo Feliz la Familia, le felicitamos y esperamos pronto, ¿verdad?, poder tener otro encuentro, quizás antes de su partida o después, porque podemos hacerlo de forma virtual y poder llevarle, ¿verdad?, en una de nuestras sesiones culturales, pues otro encuentro breve, una pequeña consulta, algún proyecto que quiera identificarlo o publicitarlo a través de los medios, pues estamos abiertos y dispuestos para mantener ese contacto, ese régimen que ya se ha construido entre el ingeniero Gustavo Franco y su espacio, Haciendo Feliz la Familia. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación, y sin más preámbulo, porque tenemos el tiempo realmente, vamos a consultar aquí a Aurelia Castillo, también a la licenciada Dania Figueroa y a la representante de este gran escritor, amigo, hermano también, Alberto Bonifacio Santana, que es el creador, el escritor de la obra El Mundo en Caos, y que su esposa, doña doña Juana Bonifacio, pues viene acompañando esta comisión en representación de nuestro amigo escritor, poeta y hombre de las letras, Alberto Bonifacio. Quería reiterar las gracias a todos ustedes y a tu público en general por la invitación que me han hecho, y al mismo tiempo quería hacerte entrega de uno de mis libros, Después de la sombra, el río, para que lo pueda disfrutar. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y espero poder nutrirme con esta interesante obra, y también deseando de que tenga muchos éxitos en la publicación o en la introducción al público para que adquieran estas grandiosas obras. Una es Después de la sombra, el río. La otra es La otra cara de la imaginación. Y por último, Un día sin horas. Aquí están las tres obras. Pueden adquirirla a través de Amazon. Y muchas gracias, ingeniero Gustavo. Gracias, y por último, es un placer haber estado aquí en la tierra de poetas, San Pedro de Macorís. Así es que, bueno, representada, ¿verdad?, la coalición cultural y literaria, representada por la licenciada Aurelia Castillo y toda su comitiva. Nos faltó aquí la presencia de
Juan Galván, un miembro importante de la coalición, al cual le enviamos este saludo desde aquí, en nombre de toda la familia feliz. Así es que muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted de nuevo. Muy amable. Y continuando con la programación, pues tenemos ahora al licenciado Cesario Silvestre, que le va a hacer una consulta a la presidenta de la... Si pueden venir las tres. ¿Yo puedo pararme? Sí, sí. Así es que vamos a cederle, ¿verdad? Ya su oportunidad al licenciado Cesario Silvestre, que viene en la segunda parte ya de estos 10 minutos que nos quedan de programa, para que consulte a Aurelia, a Dania y a Juana.